Sobre este tema tenemos conversación con el profesor y experto en geopolítica Leonid Salvin, a quien desde Rusia le preguntamos qué implicaciones pudiera tener que la OTAN levante la restricción a Ucrania de emplear armamento occidental para atacar en profundidad al territorio ruso. Esto nos contestó. El problema es que en Ucrania ya se están utilizando armas de los países de la OTAN para atacar el territorio de Rusia. También hay confirmaciones en la prensa occidental, donde se dijo que Alemania protestó debido al uso de los sistemas Patriot que previamente entregó a Kiev. Además, se sabe que toda la investigación dirigida se lleva a cabo con la ayuda de la inteligencia de los Estados Unidos y otros países occidentales. Del mismo modo, los agentes ucranianos organizaron ataques terroristas en el territorio de Rusia. Por supuesto, ahora la discusión representa otro nivel y habla del interés de los países occidentales en continuar el conflicto militar contra Rusia. Después de todo, de hecho, es una guerra proxy de la OTAN contra Moscú y Ucrania es el flanco delantero. Por supuesto, se implica la introducción de contingentes militares de los países de la OTAN en el territorio de Ucrania. Esto también se discute activamente. Es cierto que dentro de la OTAN y la Unión Europea no hay un consenso claro sobre estos temas. Algunos estados tienen posiciones extremas antirrusas, algunos como Eslovaquia y Hungría se oponen a la ayuda militar a Ucrania. Hay quienes están indecisos y tratan de mantener la neutralidad. En cualquier caso, Rusia responderá a estas amenazas. El liderazgo ruso ya ha declarado que en tal situación se verá obligada a expandir la zona sanitaria, lo que significa que las tropas ucranianas se alejarán aún más de las fronteras. Es decir, esta es una operación ofensiva. En segundo lugar, si las amenazas se elevan a un nivel existencial, entonces Moscú se verá obligada a usar armas nucleares tácticas. Recientemente se han realizado maniobras militares sobre usar armas nucleares. Espero que esta señal haya sido escuchada en Occidente. Bien, escuchamos a Leonid Salvin, uno de los expertos y pensadores geopolíticos más sobresalientes en la actualidad de Rusia, y usted lo está escuchando por acá, por En Contexto Radio, a través de Venezuela News Radio, con quien conversábamos más temprano sobre este tema. Tenemos más análisis y más preguntas para él. Le preguntamos si se trata de un paso de levantar las restricciones, la propuesta de levantar las restricciones de uso del armamento occidental a Ucrania para que ataque en profundidad a Rusia, si esto se trata de un paso que revela fuerza o expresa la realidad que están perdiendo el conflicto en Ucrania. Fuerza o están revelando una debilidad que se está expresando en el campo de batalla, y por qué. Escuchamos al profesor Leonid Salvin desde Rusia. Al mismo tiempo muestra la esencia de los países occidentales, cuya esencia siempre ha estado en el carácter de confrontación y los intentos de establecer el dominio y la hegemonía. Pero por otro lado es la limitación de su posición y una cierta debilidad. Ya no tienen herramientas de presión. Las sanciones económicas contra Rusia han resultado ineficaces. La economía de más rápido crecimiento del mundo, China, está del lado de Rusia. Además, la posición de Moscú es entendida y apoyada por muchos estados de todo el mundo, incluido Venezuela. Este es el resultado de un cálculo estratégico incorrecto. Especialmente esto se ve claramente en las decisiones de la administración de la Casa Blanca. En los Estados Unidos han perdido la intuición política y, en general, la capacidad de analizar la situación.
Profesor Leonid Zauvin, también le consultamos qué buscan los países de la OTAN con este paso, todavía no concretado, de levantar la restricción del uso del armamento occidental para el ataque en profundidad en contra de Rusia, si esto significa, como lo han dicho desde Moscú, un escalamiento indefectible de un conflicto que no beneficia a nadie, en este caso más a Europa, que no solo se ha visto dañada por las medidas económicas insuficientes, infructuosas, como ya lo ha mencionado el profesor Zauvin, sino también que se complicarían aún más ante la expansión del conflicto en Ucrania. En general, sus intenciones son bastante claras. Es el debilitamiento de Rusia a través del conflicto y los intentos de imponer su voluntad política, y también para mantener su superioridad, que ellos mismos llaman un orden basado en reglas. De hecho, esta es la lógica neoimperialista de los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, unidos bajo los auspicios del transatlantismo. Al mismo tiempo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen intereses globales y están tratando de extender su agenda a todo el mundo para continuar explotando otras regiones. Pero eso no va a suceder. Rusia se está preparando para todos los desafíos posibles, desde nuevas sanciones hasta la continuación de la escalada militar y un posible ataque a Rusia de todo el bloque de la OTAN. 2:15 de la tarde, estamos revisando la opinión, la perspectiva del profesor experto en geopolítica, uno de los pensadores más sobresalientes en la actualidad de Rusia, Leonid Zauvin, en exclusiva para En Contexto Radio por Venezuela News 104.9 FM. Profesor, ¿qué opina de la declaración del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que dice que si bien el bloque apoya a Ucrania con el suministro de armamento, ingentes cantidades de armamento, la OTAN no está implicada a pesar de esto en el conflicto contra Rusia? Hay cierta esquizofrenia en el comportamiento de los líderes occidentales. Pueden confirmar y negar simultáneamente los mismos hechos o intenciones. Pero el miedo también es claramente visible aquí, ya que la OTAN tiene muchos problemas en el control y el comando, y una guerra a gran escala es poco probable en interés de los votantes. Y en la víspera de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, los ciudadanos de estos países tienen muchas preguntas sobre la competencia de las élites actuales. Por supuesto, debe recordarse que los políticos occidentales siempre han seguido un doble estándar. Y dado que los problemas del conflicto requieren detalles, el liderazgo de la OTAN está tratando de justificarse algunos términos vagos. Bien, 2:17 de la tarde, agradecemos al profesor Leonid Zauvin, experto en geopolítica, también en cibergeopolítica, uno de los exponentes más destacados de esta área de los estudios de las relaciones internacionales. Leonid Zauvin lo ha escuchado en exclusiva en Venezuela News Radio, en el programa En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano, 2:17 de la tarde.